Bueno, ahí ya arrancamos. Lo que vamos a ver hoy es un poquitito continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿eh? Va un poquito más específico, ¿m? Para que podamos ir ampliando, digamos. Bien, vamos a nuestra pantallita, que me encantan estas cosas. Estaría bueno que lo encuentre, pero denme un segundo, porque acá está. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto las macromoléculas? O sea, básicamente primero estaban el agua, las sales minerales, que eran la parte más importante de la célula, y las macromoléculas, que era la parte que había en menor proporción. Dentro de esas macromoléculas, moléculas que eran grandes, teníamos los hidratos de carbono o glúcidos, las proteínas y los lípidos. Específicamente los hidratos de carbono, acá les habla que son sustancias orgánicas ternarias, piripipí, piripipí, piripipí. Que las de menor tamaño, como la glucosa, la sacarosa, son solubles en agua. Si lo pensamos, agarramos una cucharita de azúcar y se disuelve perfectamente en el agua. Y otras de mayor tamaño, como el glucógeno, el almidón, no son solubles en agua. Almidón nosotros no tenemos. Almidón únicamente está en la célula vegetal. Pero el glucógeno sí. Ahora vamos a ver qué importancia tiene el glucógeno, dónde se guarda, para qué sirve y todo eso. Los glúcidos más comunes son la glucosa, el almidón y la celulosa. O casualidad, de los tres glúcidos más importantes, el único que tenemos es la glucosa. Almidón y celulosa lo tienen los vegetales. Nosotros podemos tener glucosa o glucógeno, glucosa dando vuelta, o glucógeno, la despensita que tenemos en el hígado, como almacenamiento. ¿Para qué se les ocurre que sirve los hidratos de carbono? ¿Alguien sabe para qué sirven a nuestro organismo? Para la energía. Perfecto, para la obtención de energía. El quemar hidratos de carbono o glúcidos, azúcares, de la forma que le quieran decir, obviamente la parte, o sea, la forma correcta va a ser hidratos de carbono, produce energía. Es nuestra nafta. Es nuestra nafta. ¿Qué diferencia hay entre la glucosa? Acá ven que les habla de glucosa, fructosa, sucrosa, piripipí. Son prácticamente lo mismo. Fíjense que la glucosa, fíjense, esto es una forma química. Disculpe, profe, ¿esta es la clase 3? Perdón, ¿cómo? Disculpe, profe, ¿esta es la clase 3? Si no me fallan las cuentas, creo que sí. ¿Eh? Glucosa, fructosa, fíjense que tienen Sí, una es la tercer clase esta. genial. Tienen como una forma química, piripipi. El glucógeno, fíjense que es una cadena. Esto es como si fuera un eslabón. Si nosotros pensamos una cadenita, nos colgamos un dije, esto sería un eslabón. Y el glucógeno es como la cadena completa. Obviamente, lo que nos va a dar la energía no es la cadena, sino cada uno
de estos eslabones que se metabolizan. El metabolismo no es otra cosa que cambios que van sufriendo las sustancias para producir otra cosa. Este eslaboncito que es chiquitito, que me sirve para la obtención rápida de energía, es obviamente lo chiquitito, lo que se disuelve fácil, lo que pueden, y si se disuelve fácil, acuérdense que la célula tenía como un 75% de agua, esto se disuelve en el agua, me permite que entre o que salga fácil, sobre todo entrar, porque después va a ser el que me produzca la energía dentro de la célula para hacer todo lo que tenga que hacer. En cambio, el glucógeno, que es la cadena, no se disuelve en el agua, va a ser muy difícil que pueda llegar a entrar a la célula para producir energía, pero sí puedo ir sacándole eslaboncitos para que puedan entrar a la célula y producir energía. Por eso el glucógeno, en realidad, es la glucosa, en forma más compleja, digamos, pero que está de reserva. Es ese paquetito que tengo en la despensa. ¿Y cuál es la despensa de nuestro organismo? El hígado. El glucógeno, una vez que se forma, se acumula en el hígado, esperando ahí para que sea necesario. Y ustedes me van a decir, pero nosotros comemos todos los días. ¿En qué momento voy a necesitar el glucógeno? Porque se me terminó la energía del cuerpo. Precisamente en un caso de ayuno. Un ayuno prolongado. Por el motivo que sea. Va a estar ahí por las dudas, esperando. O en algunos casos, que haya algún tipo de patología. Profe, una consulta. Sí. ¿Con el tema del ayuno intermitente se consume eso? Con el tema de las dietas que se hacen en ayuno intermitente, que están tan de moda ahora. Sí, con eso. Sí, porque de algún lado tiene que, no solamente eso, sino que también se termina quemándole algunas acumulaciones o reservas de lípidos. Pero ojo con eso porque suelen ser complejos. Pero sí, sirven para cuando uno no consumió la cantidad necesaria de hidratos de carbono para que actúen como energía, como fuente de energía, van y lo buscamos ahí. Bien. Acá les habla, dice, la finalidad de la degradación de la glucosa, que es la glucólisis, es la producción de energía. Para que la glucosa me pueda dar energía, la tengo que desarmar, la tengo que degradar. Esa degradación de la glucosa se llama glucólisis. Lisis, siempre que lean la palabra o al final de una palabra que termine con lisis, significa destrucción. Pero no siempre la destrucción es mala. Se rompe, se desarma. En este caso es gluco, de glucosa, lisis, romper la glucosa para producir energía. Este proceso se puede realizar en ausencia o en presencia de oxígeno. En toda reacción química, siempre, en toda reacción química, siempre
va a actuar un producto, en este caso la glucosa, va a actuar el oxígeno, ¿m? Y van a actuar otras sustancias que se denominan proteínas, perdón, enzimas, que son como ayudadores, como que aceleran este proceso. Para la tarde. Bien, No, pero ahora no. vamos a seguir un poquitito. Acá no importa si es con presencia de oxígeno, con ausencia de oxígeno. O sea, si es con ausencia de oxígeno, es anaerobiosis. Acá les habla de los productos, que las cosas sucesivas que van apareciendo, pero lo que yo necesito terminar de producir en toda esta cadena metabólica es el ATP, el adenosín trifosfato, que obviamente es precisamente la fuente básica de energía. No importa si se va a producir habiendo oxígeno o no habiendo oxígeno, siempre se va a terminar produciendo ATP, que es lo que me va a producir el funcionamiento, que es la fuente de energía, es la nafta. Si bien arranca Profe, de la glucosa. una Sí, pregunta. sí. El ATP, ¿qué sería? ¿Cómo se definiría? Precisamente es lo que va a estar adentro de la mitocondria, Sí, dándole, vendría a ser el enchufe o la naftita claro. de la mitocondria, para que Pero la digamos, no tiene mitocondria, un nombre específico, sería ATP su nombre. ATP, adenosín trifosfato, exactamente, que Listo. después se desarma y en vez de ser ATP es ADP, adenosín de 2, pierde un fosfato, pierde un pedacito, y eso es lo que produce la energía. ¿Mm? Estas cosas son por ahí quizás demasiado técnicas. Lo vemos porque, bueno, porque está acá, pero yo o sea, es demasiado técnico. Sí me interesa que conozcan estos términos. O sea, una vez que la glucosa ha entrado al citoplasma, acá la glucosa, vuelvo a repetir, recuerden que la glucosa vendría a ser la materia prima para que se genere el ATP. El ATP es básicamente la nafta. Para que pueda entrar a la célula, ahora después voy al chat, para que pueda entrar a la célula, tiene que ser, o tener, mejor dicho, un tamaño muy chiquitito. Entonces, según me bardean, me decís cosas ni me... Mauro, cerrá el micrófono. Bien. Por eso, el glucógeno, que es una cadena, tiene un montón de eslaboncitos de glucosa, me sirve como material de reserva, que está guardado ahí en la despensa, que es el hígado, y el que va a ser la materia prima para la producción de energía va a ser la glucosa, que es la chiquitita, y que va a permitir que entre en la célula. Entonces, la glucosa entra, atraviesa la membrana plasmática, membrana celular, pared celular, nombre que le quieran dar, entra al citoplasma, y acá les habla que se produce una fosforilación y a partir de ahí puede tomar distintas vías metabólicas, piripipí, piripipí, piripipí. Esto de fosforilación significa que
a la glucosa, una vez dentro del citoplasma, se le agrega fósforo, se le pega el fósforo. Y es lo que va a terminar formando el ATP. No me importa eso. Glucógenogénesis. Glucógeno. Acuérdense que es la cadena larga. Génesis es formar. O sea, la conversión de glucosa en glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? Así como dijimos que la glucosa eran los eslabones y el glucógeno la cadena, bueno, la glucogénesis es agarrar los eslabones y armar una cadena. Así de sencillo. Agarran una pincita, abren cada uno de los eslabones y lo enganchan con el otro. Eso se encarga la célula, no se preocupen que no lo van a tener que hacer. Y la glucogenólisis, es cuando se rompe el glucógeno, la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Recuerden que lisis es romper, en este caso es glucógeno, y acá es al revés, el proceso inverso. Agarro la pincita, voy abriendo los eslabones y voy sacando de la cadenita. ¿Para qué? Para que sea más fácil de utilizar. Profe, Sí, ¿lo puede repetir, por favor? dale. El organismo primero forma glucógeno. La glucosa es de la única manera que puede entrar a la célula. ¿Por qué? Por el tamaño. El glucógeno no puede entrar a la célula porque es muy grande. Para que pueda entrar a la célula, tiene que estar en forma de glucosa, no de glucógeno. La glucosa es el eslabón, el glucógeno la cadena. En el organismo, precisamente pueden ocurrir varias cosas para que se transforme la glucosa en glucógeno o viceversa. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno, es cuando la glucosa se transforma en glucógeno. Se unen todos los eslabones y me forman la cadena. Eso para lo único que me sirve es como depósito. Profe, disculpe, la Sí. interrumpo ahí. Dale. Donde dijo lo glucogenogénesis, dijo lo de la cadena. Eso yo no lo entendí bien. Que eso no lo entendí. Glucógeno es la cadena. Es la cadena larga. Génesis es formar. La formación de glucógeno a partir de glucosa. Es la glucogenogénesis. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Y la contraparte, la glucogenólisis, es la liberación de glucosa a partir de glucógeno. Sacar un eslabón de la cadena. Y después tenemos la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Como por ejemplo los aminoácidos. Como yo les acababa de decir recién,
El glucógeno se forma por eslabones de glucosa. ¿Mm? Eso es una fuente glucídica. Siempre que hablamos de siempre hablamos de hidrato de carbono. Si es un solo eslabón, hablamos de un hidrato de carbono, un glúcido simple. ¿Por qué digo simple? Porque es un solo eslaboncito. Fácil de llevar, fácil de traer, fácil de que atraviese la membrana, de rápida utilización, fácil de absorber, fácil de degradar, fácil de desarmar. Y cuando hablamos de hidratos de carbono complejo, ahí ya no estamos hablando, ya sabemos que si es complejo es más difícil de desarmar, más difícil de trasladar, más difícil de que me pueda producir energía. Y en este caso, ¿cuál se les ocurre que sería el simple y cuál se les ocurre que sería el complejo? Voy a cambiar la pregunta. ¿El glucógeno sería simple o complejo? Complejo. ¿Y la glucosa? Complejo. Simple. Simple. Bien, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Acá en la acá estamos hablando de formación de glucosa. Formación nueva, neo es nuevo. Génesis. Voy a formar también glucosa, pero en vez de que con los eslaboncitos de glucosa, perdón, acá está mal, acá habla de glucosa y es glucógeno. Acá les dice gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Esto está mal. Es la formación de glucógeno, que es el complejo. Por eso quería hacer esa salvedad. En vez de agarrar los eslaboncitos de glucosa y formar la cadena de glucógeno, uso otra cosa. Acá les dice, por ejemplo, aminoácidos. Los aminoácidos no son otra cosa que los eslabones de las proteínas. Así como la glucosa es el eslabón, es la parte principal, la parte en la cual, la partecita con la que se forma el glucógeno, los aminoácidos son los eslaboncitos que me forman una proteína. Entonces, en la gluconeogénesis, en vez de usar eslaboncitos de glucosa, el cuerpo utiliza eslaboncitos de aminoácidos. Profe, ¿puede repetir la definición de los eslaboncitos de aminoácidos? Son eslabones que forman las proteínas, ¿puede ser? ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, no, perdón, no la diferencia. ¿De dónde van a salir esos eslaboncitos de aminoácidos? Van a aparecer de las proteínas que comemos, que se desarman para poder ingresar a nuestro organismo, y las que no se usan para volver a formar proteínas dentro de nuestro cuerpo. Esas que me sobraron, que no las puedo sacar de mi cuerpo todavía, entonces a algún lado tienen que ir. Todos esos eslaboncitos que me sobraron
de la cadenita de proteínas que no los usé, se terminan transformando en glucógeno. También de depósito. También va a quedar ahí en la despensita. Termina siendo glucógeno. Igual que el que está formado con los eslabones de glucosa. O sea, la cadenita sigue siendo una cadenita. Le puedo poner un dijecito. Pero esta cadenita, en vez de estar formada por eslabones de glucosa, está formada por eslabones de aminoácidos. En vez de ser dorada, es plateada, pero la cadena cumple la misma función. Me puedo colgar el dijecito. Básicamente es eso. Bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a los hidratos de carbono? ¿Qué es esto de la diferencia que hay entre glucógeno, la diferencia que hay con glucosa? ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Qué es la glucogénesis? ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Alguna duda? Yo, profe, Dime. no casé muy bien el tema de esta clase. La diferencia entre la glucosa y la, ¿cómo es? Y el glucógeno. Glucógeno. Hay dos Glucógeno y compuestos la glucosa. diferentes. Hay dos compuestos diferentes. Glucosa Sí, y glucógeno. sí, La diferencia es una diferencia estructural química. sí, La glucosa es simple. Por eso yo lo comparaba con un solo eslabón. sí, Al ser simple, al ser chiquitita, sí, permite atravesar la membrana de la célula, entrar a la célula sí, y producir energía. El glucógeno es la cadena. Tengo un montón de glucositas, un montón de eslabones de glucosa. sí, No lo puedo Sí. meter a la célula. No entra, no hay manera de que entre. sí, Por eso no lo puedo utilizar como fuente de energía. Para poder utilizarlo como fuente de energía, lo tengo que desarmar. perfecto. Y precisamente ese desarme, ese desarmar el glucógeno, para Sí, precisamente que pueda entrar, se llama sí, glucogenólisis. Glucógeno-lisis. Rompo el glucógeno para que me quede más chiquitito y que pueda entrar a la célula. Yo, perfecto. mientras tanto, obviamente, en algún lado lo tengo que tener. Sí, Lo tengo de se depósito. quedan en el hígado, eso Eh, entendí. Exactamente. Sí, Ahora, perfecto. yo ya lo desarmé para que pueda entrar. Sí, sí, Pero ahora lo tengo que armar para poder guardarlo de depósito. sí, Porque todos los hidratos de carbono que yo consumo, cuando pasen por el estómago, por el intestino, que es por donde van a entrar, a mi organismo, eso después lo vamos a ver en forma un poco más clara en la parte de ámbito técnico. sí, Todo lo que nosotros consumimos sí, entra a nuestro organismo por el intestino. sí, Pero para que pueda entrar va a pasar exactamente lo mismo. Algo que es muy grande no va a entrar, lo tengo que desarmar. sí, Entonces, en el caso de los hidratos de carbono, yo me como un cacho de pan, una factura. ¿Te imaginas
que ya de por sí primero la tengo que masticar. Al estómago va a llegar un poquito más chiquitita. Para que pueda, se te imagina que el pedazo de factura no va a entrar a la célula. ¿Eh? Claro, sí. Eso Sí. se tiene que achicar de una manera microscópica porque ya de por sí la célula, no la puedo ver a simple vista, se tiene que achicar a un tamaño demasiado chiquitito. ¿Mm? Pero después, una vez que ingresó a mi organismo, no va a quedar dando vueltas ahí en forma de glucosa. Va a quedar dando vueltas en forma de glucosa lo que necesito ahora en este momento para producir la energía. Pero lo que me sobra, lo tengo que guardar por si las moscas. Como no lo puedo guardar como forma simple, como glucosa, porque vos imaginate un solo eslabón y después tener que armar la cadenita. Un solo eslabón se te perdió, la cadenita no, es más difícil, la cadenita también se pierde, pero es más difícil que se te pierda. Sí. En este caso no es que el eslabón se va a perder, pero lo va a agarrar alguna célula por ahí dando vuelta, a ver si me lo consumo. Necesitamos sí o sí esas reservas. ¿Cómo hago esas reservas? Bueno, formando el glucógeno, formando la cadenita. Si yo utilizo como materia prima, digamos, eslabones de glucosa, eso se llama glucogénesis. Glucógeno, génesis, no glucogénesis. Glucógeno, porque estoy formando glucógeno, génesis de formar glucógeno. Estoy formando la cadenita. Ahora, si yo en vez de utilizar eslabones de glucosa, utilizo eslabones de aminoácidos para producir también glucógeno, ese proceso se llama gluconeogénesis. Es como formar de nuevo. Ahora queda un poquito más claro con el tema de las Sí, ahora me cadenitas. quedó clarísimo. Gracias, profe. Profe, Sí, ¿Me puedo hacer puede una ser pregunta? que bueno, pregunten. Yo tenía una consulta. ¿Qué son formación a partir de fuentes no glucídicas? perdón, sería lo- producción, que no escuché. Fuentes no glucídicas. ¿Qué sería lo no glucídico? Lo que no sea glucosa. En este caso, era los aminoácidos, que son los eslabones que me forman la cadena de proteínas, en vez de la cadena O de sea, glucosa. Sí, esta cadena que son los de eslabones de aminoácidos sería lo que dijo la chica, ¿cómo sería? Proteína. Claro. una cadena de aminoácidos es una proteína y es una fuente no glucídica. Una fuente glucídica, glucosa, y la no glucídica es no glucosa. En este caso se utilizan proteínas. En realidad, el aminoácido, que es el eslaboncito de la proteína. Igual no se preocupen. Perfecto, demasiado. profe, gracias. Profe, Sí. yo. Decime, Tana. ¿Puede ser que el gluconeogénesis, aparte de estar en el hígado, puede estar en el riñón? No, ¿No? únicamente en el hígado. Ah, La muchas gluconeogénesis ocurre en el riñón. En el hígado. El riñón se va a ocupar de porque otras cosas. había buscado información y me había parecido eso, pero como El todo riñón lo que se aparecía va- en el hígado. No, el riñón lo que se va a ocupar es de la eliminación de las cosas. Bueno, Por muchas eso les gracias. decía, eso lo vamos a ver un poquitito más claro
en ámbito cuando veamos la parte de LADME, que si no me equivoco, creo que lo tenemos que ver esta semana. Pero no. ¿Había alguna otra preguntita por ahí? ¿Quién más había hecho una pregunta? Ustedes imaginen a nuestro hígado como el gran laboratorio, el que hace todas... no, que está... no, pensé que había alguna consulta en el chat. Ustedes imaginen al hígado. Todo, como si fuera un gran laboratorio que hace todo ahí. Arma, desarma. La glicina, ¿qué pasa, Daniela, con la glicina? Sí, profe. Yo había escuchado que recién con lo que decía del tema de las proteínas, que no sea, o sea, que formen no glucosa, o sea, alimentos que contengan más que nada glicina para no aumentar, digamos, la glucosa. Pero cuando los deportistas consumen proteínas, a veces depende de lo que consumen, aumentan la glucosa ¿Sí? en sangre. Entonces, es por lo que acabo de decir. Sí, perdón. Claro, eso, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? En realidad los deportistas cuando consumen proteínas, no consumen proteínas para aumentar la cantidad de azúcar en sangre y de todo el piripipi. Si nosotros pensamos en una dieta, ¿cuál es la mejor manera de aportar proteínas a una dieta? Con la carne. O sea, la carne o la mayoría de los productos de origen animal tienen proteínas. Entonces, ¿para qué se te ocurre que un deportista consumiría proteínas? Claro, para reemplazar. En realidad para formar, o para que, no es para formar más músculo, sino para que el músculo sea grande. Claro. Básicamente por eso. Bien. Ahora vamos con nuestros amigos los lípidos. Lípidos o materia grasa. Bueno, también son sustancias ternarias, piripipí. Se presentan en formas de grasa o aceite, según sean sólidas o líquidas. Las grasas son sólidas, aceites, líquidas. Y ahora eso me lo van a contestar ustedes. Miren, los miro. Las grasas, ¿qué origen tienen? Y los aceites, ¿qué origen tienen? Animal y vegetal. Animal y vegetal, ¿cuál es cuál? Aceite sería vegetal y grasa animal. Muy bien. ¿Los dos son buenos y los dos son malos? ¿O alguno de los dos es bueno y alguno de los dos es malo? ¿Qué opinan? Los dos son buenos y malos a la vez. Obvio. Depende de las cantidades, son buenos o malos. Y hay algunas calidades que son malos. Las grasas animales a lo mejor tienen más colesterol o algo de eso, ¿no? De hecho, la célula vegetal no tiene colesterol. Está más saturada. Están saturadas. De origen animal. Pueden estar insaturadas. Eso lo vamos a ver el año que viene en química. No se enloquezcan este año con eso porque ya de por sí es bastante rompeneuronas. Las grasas, o sea, las de origen animal, tienen colesterol. Las líquidas, o sea, los aceites de origen vegetal, no tienen colesterol. ¿Y alguien sabe cómo se llama
los lípidos de origen vegetal, así como ahí Camila muy bien dijo colesterol en los animales, en las vegetales, ¿cómo se llaman? Es otro de los análisis que nos piden siempre. Triglicéridos. Los triglicéridos. Pregunta técnica. Me hacen un análisis, tengo colesterol alto y los triglicéridos normales. ¿Puedo comer papas fritas? Sí, ¿Por qué? sí se No. puede. Sí, porque no es Porque- dulce, ¿no? ¿Qué tiene que ver que sea No, dulce? porque es, Hablo de grasas, no azúcares. Ay, me confundí, claro, perdón, porque es aceite. perdón, me confundí. Bueno, Porque está hecho con aceite con aceite, que es de origen, vegetal. ¿y la papa de qué origen es? También vegetal. ¿Tengo algo de colesterol ahí? No, para nada. La grasa. No es grasa, es aceite. Claro, está hecho con aceite, por eso no. Con aceite que es de origen vegetal. La papa es de Vegetal. origen vegetal. Yo los triglicéridos los tengo normales. Tengo colesterol alto. ¿Puedo comer papas fritas? Sí. Sí, En realidad tampoco, pero no importa. Ya vamos a ver por qué no, pero bueno. Bien. Acá les habla todo el piripipí, Acá les habla del colesterol, los triglicéridos, si son saturados, si son monoinsaturados, si son poliinsaturados. Este tema, si les interesa, hacemos una clase aparte porque es muy interesante con respecto a lo que es saturado, insaturado, cuál es bueno, cuál es malo. Sí, profe, una clase aparte. Porque realmente es muy extenso, no es sencillo de comprender. Vieron que está muy en boga todo el tema de los omega 3, omega 8, Eso lo vamos a, igual, no ahora, después lo vamos a ver cuando veamos la parte de fármacos que se utilizan para disminuir el colesterol y para disminuir los triglicéridos cuando están patológicamente elevados, porque si lo damos ahora, en el momento que lleguemos a ver estos temas, chao, no están más en ningún rincón de nuestro cerebro. Y digo cerebro porque me encanta decir malas palabras. Entonces, les pido por favor, esto sí se los pido, que cuando veamos en ámbito técnico el tema de fármacos para el colesterol y para los triglicéridos, me recuerden que tenemos que dar una clase especial de esto. buenísimo, profe. Sí. Bien, sí quiero hablar un poquitito de esto. Esperen que lo encuentre. Acá está. Miren. El famoso colesterol bueno, el malo. Ya hablamos de colesterol, que eran las grasas de origen animal. ¿Por qué piensan que dicen que hay uno que es bueno y uno que es malo? ¿Que viene de un animal que era mansito y el otro viene de un animal que era feroz? Vienen todos de la vaca, que es la fuente de lípidos más importante, o de colesterol, mejor dicho, que consumimos habitualmente. Ya sea a través de la carne, a través de los lácteos, en los huevos también, perdón. No es que haya un colesterol que venga de un animal que sea mansito y ese es el colesterol bueno,
y el otro es malo porque no. Ni tampoco son diferentes. El colesterol es colesterol. Es igual de todo, incluso de donde venga. ¿Por qué se habla de colesterol bueno y colesterol malo? Porque en realidad el colesterol, vamos a volver sobre el ejemplo de las cadenitas. A mí me parece que es una forma de comparar algo muy sencilla, porque todos tuvimos alguna vez una cadena en la mano y vimos que está formada por eslaboncitos y toda esa historieta. Los colesterolitos no pueden andar dando vueltas por todo nuestro organismo, que andan circulando por los vasos sanguíneos. No pueden andar solitos. Hay algunos muy poquitos que por ahí andan solitos, pero la mayoría, van en auto. O sea, se unen a lo que se denominan proteínas transportadoras. Que vendrían a ser como autitos que los llevan y los traen para todos lados. ¿Para qué? Para que precisamente no se queden por el camino. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un colesterolito se queda en el camino y andan circulando por los vasos sanguíneos? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Se tapan las Se van a arterias. acumular. Se van a empezar a acumular y se van a terminar tapando las arterias. ¿Y eso qué pasa? No pasa nunca, sí sigue pasando. ¿Por qué? Primero y principal, a ver, las arterias, a nuestras arterias le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos vamos llenando de arrugas, nos vamos llenando de canas, o primero se van llenando, en la etapa de la adolescencia nos vamos llenando de granitos. Empezamos a tener cambios, las arterias también. Y se empiezan a acumular, queramos o no queramos, hay unos colesterolitos que después me van haciendo que la arteria esté menos permeable. Eso después también lo vamos a ver cuando veamos precisamente la parte de fármacos para el colesterol. Pero estas proteínas que me transportan a el colesterol, hay dos que son las más importantes. El HDL y el LDL. Estos dos, fíjense. Y también está el VLDL. Ahora vamos a ver qué significa cada una. Vamos con acá, con el santito. Vieron que tiene forma de angelito. Y los otros dos son dos diablitos. Ya más o menos nos está diciendo cuál es bueno y cuál es malo. En realidad, a lo que se le dice colesterol bueno, colesterol malo y colesterol muy malo, es precisamente a las proteínas que lo transportan, no al colesterol en sí mismo. ¿Cuál es el bueno? Es el que agarra los colesterolitos, los agarra fuerte y los transporta, y si se le cae uno, se le caerá dos, pero la mayoría los agarra fuerte y los lleva a donde los tiene que llevar y no los deja que se caigan y se queden acumulados en las arterias. ¿Qué significa HDL? Proteína transportadora
de colesterol, está todo en inglés. ¿Mm? Y el H significa high, fuerte. High, fuerte, agarra fuerte al colesterol, impide que se caiga. ¿Mm? Vamos con los otros dos, a los que se le dice malos. LDL y VLDL. L es light. Agarra los colesteroles, los lleva, los trae, pero hacen... Uy, se me cayeron como 4 o 5. Al otro se le había quedado uno solo. Y el VLDL es very light, muy laxo. Este, de 10 colesteroles que lleva, se le caen 9. Que van quedando por el camino. HDL es a lo que le decimos bueno. LDL y VLDL, los malos. Ahora, si ustedes ven un laboratorio que nos pide, que nos manda el médico y nos pide hacer un laboratorio, ¿qué es lo que le gustaría tener alto? ¿El HDL o el LDL? LDL. El HDL. Ninguno de los dos, profe. Sí, no, ¿cómo que ninguno de los dos? El HDL. ¿Quién me Los dijo dos. que no? No dejan de ser colesterol. No son colesterol. No escuchaste nada de lo que dije recién. Sí, pero no deja de ser No, son autitos que me llevan al colesterol. las Y mientras proteínas, estás sí. adentro del auto, ¿podés? El HDL, profe. HDL. Paren. Aguanten un cacho. Ahí Nelly no lo entendió y alguno también pudo haberlo no entendido. No es colesterol. Es una proteína que me lo lleva y me lo trae. Me lo lleva y me lo trae. Si está adentro de un auto blindado, vos estás adentro de un auto blindado, ¿podés salir y bajarte a mitad de camino? No. El colesterol, ¿se puede bajar de ese autito? Porque lo tiene así, reagarrado. ¿Se puede bajar no por puede. el camino y quedarse por el camino que sería en alguna parte de la arteria? No puede. No, no Le puede. estoy preguntando a Nelly, cállense. ¿Qué opinas, Nelly? No puede porque es blindado. Exactamente. Lo está agarrando tan fuerte que el HDL, el high, lo está agarrando tan fuerte el colesterol que lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae, pero impide que se acumule, en las arterias. Si te fijas acá, no habla de colesterol bueno y colesterol malo. El nombre real es lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de baja, acá dice intensidad, pero es densidad. La mayoría de la gente, la mayoría le dice colesterol bueno, colesterol malo, y por eso arranqué hablando, no es que hay un colesterol que viene de una vaca buena y el otro colesterol que viene de una vaca mala. No es colesterol, son en realidad las proteínas que lo transportan. Si yo tengo mayor cantidad de proteínas que me los llevan y me los traen cuidándolos, impidiendo que se me escapen del auto, obviamente quiero eso. Quiero que esté alto el HDL. Los otros dos no, porque los otros dos también se van a ocupar de transportar las proteínas. Perdón, los colesteroles. Pero me van a dejar la Profe. mitad por el camino. Sí. Una pregunta.
¿Vio que cuando uno se hace un análisis de sangre, Sí. sale así con estos nombres? Eso quiere decir cuál colesterol nosotros tenemos, perdón, sí, sería tipo cuál colesterol tenemos alto o no. Cuando se pide un perfil lipídico, que obviamente se pide colesterol total. Y ahí sí estamos hablando de colesterol, el colesterol. De precisamente las grasas que andan dando vuelta. HDL y LDL. ¿Qué cantidad de proteínas transportadoras de colesterol de alta densidad y de baja densidad tengo? No te, o sea, te cuentan la cantidad de chicos que hay en el jardín de infantes, la cantidad de maestras del jardín que agarran a los chicos y los llevan todos amuchaditos y protegiditos al parque, y te cuenta cuántas profes del jardín de infantes van caminando, mirando, volando cachilos y perdieron a un montón de pibitos en el camino al parque. ¿Quedó un poquito más claro con ese ejemplo? Profe, Sí. entonces sería, depende el transportador, depende el autito que nos agarre, sería colesterol bueno o colesterol malo. Claro, Más a eso o le menos, por dicen, al autito, digamos, a la proteína que transporta, con más afinidad, con más seguridad, que no me va perdiendo colesterolitos por el camino, a ese le vamos a decir, o la mayoría de la gente le dice colesterol bueno. ¿Por qué? Porque no se queda perdido ahí por el camino. La proteína que lo lleva y lo trae, lo lleva realmente al lugar donde tiene que ir. Por eso yo recién también hacía la comparación con la maestra de jardín de infantes. De la maestra que agarraba a todos los chiquititos y los cuidaba y los miraba, y que no se le perdía ninguno en el camino. ¿Cuál sería? ¿El HDL o el LDL? El HDL. LDL. ¿Por qué dijeron HDL y por qué dijeron LDL? El responsable y el irresponsable sería. Exactamente. ¿Cuál sería cuál? ¿Cuál sería el responsable? El que cuida todo. El HDL. El HDL. Que los agarra fuerte. Ay. Y el LDL. Y el más irresponsable, el PLD. Responsable. Claro. Pasea y pierde unos cuantos. Profe, ¿y lo que lo provoca esto, lo vamos a ver en ámbito técnico? ¿Que provoca qué cosa? O sea, lo que es después la enfermedad. Sí, miren. Exactamente. Eso después lo vamos a ver. Acá hay un poquitito, ¿ven? Acá, miren, acá está el HDL. Mira, acá hay otro ejemplo. Fíjense. Vienen de los alimentos. Los consumimos. Una vez que los consumimos, después solo vuelvo a repetir, esa parte sí la vamos a ver bien, un poquito más fácil en la parte de ámbito. Una vez que los consumimos llegan a nuestras arterias porque se distribuyen por todos lados. Y ahí está el LDL, que el tipo, miren lo que hace, tira todo ahí y no le importa nada. Y el HDL es el que anda con el carrito llevando y llevando, para que no queden ahí esas acumulaciones. Sí, obviamente después, cuando veamos la parte de patología, quizás es mucho más fácil de entender un poquito todo esto. Ustedes tengan en cuenta esto. HDL, LDL
no significa que sea un colesterol que sea bonito, porque viene de una vaca que es bonita, o que no me haga daño, en realidad. No es que hay un colesterol que no me va a hacer daño y un colesterol que me va a hacer daño. Colesterol bueno y colesterol Profe. malo en realidad son proteínas que transportan en forma responsable o irresponsable al colesterol y me lo dejan por el camino, la irresponsable, el LDL. Por eso no lo quiero tener. ¿Quién quisiera tener uno que me anda dejando la basura por el camino? Profe, disculpe. Sí. Una compañera hizo una pregunta y preguntó que cómo haríamos, cómo tendríamos que hacer para tener más HDL. Y a mí también me interesa saber lo mismo. No vienen fármacos. O sea, no hay una forma en la que nosotros podamos más No. generar HDL. No. Perfecto. Gracias. Sí puedo disminuir el malo, o sea, el HDL, ¿De la alimentación? perdón, el LDL con la alimentación. Básicamente es así. A ver, vamos a ver qué es lo que ¿Los dice. omegas tienen que ver acá? No, los omega tienen que ver con los aceites. De lo Bien. saturado, lo insaturado, y toda esa historieta. A ver, estoy... estaba mirando lo que decía en el chat. Porque como cuando estoy compartiendo la pantalla, no, o sea, veo que titila, veo los numeritos, pero no lo veo. Bloquea el flujo, se pegan a las arterias, las arterias envejecen, HDL, me causó gracia el ejemplo de los chicos del jardín. Porque es la proteína transportadora más sana. Profe, tengo una consulta, ¿cómo hacemos para tener más HDL? Lo que recién contaba Fiamma. El tema que los autos sean blindados tiene que ver con los omegas, o sea, la calidad Sí, del esa es la blindaje. pregunta que yo hice recién. Claro, no. Eso tiene, o sea, los omegas están relacionados con los aceites, no con las grasas. Esto es prácticamente de todo lo que es de origen animal. Bien. Esto no se preocupen porque después lo vamos a volver a ver. Y ahí, porque está relacionado con el tema de la farmacología, vamos a ver bien en forma perfecta la parte de los omega y toda esa historieta. Bien. Nos falta el último de las macromoléculas, que son las proteínas. Y la verdad que lo que a mí me interesa que conozcan de las proteínas, así como nuestro cuerpo está formado por lípidos, hidratos de carbono. ¿Dónde están los lípidos? A ver. Aparte en la chicha. ¿Quién me puede contar dónde hay un montón de lípido también? Que lo vimos ¿En el pelo? ¿En dónde? ¿Cómo estaba formada la membrana celular? El compañero le dijo en el pelo, profe. No. Si no te lo he lavado durante mucho tiempo, sí. ¿Dónde está? ¿Cómo era la formación de la membrana celular? ¿Qué tenía? Colesterol ¿Y qué más? y fosfolípidos. Fosfolípido. ¿Dónde están los lípidos en nuestro organismo? ¿No es la pared que cubre? ¿Que cubre ¿No qué? son las paredes? La célula. La célula. ¿Vieron alguna vez una célula?
Sí, la que nos mostró Personalmente. usted la clase pasada. No, personalmente. Personalmente, ¿la No, viste? no. Son microscópicas. Nosotros estamos formados por millones y millones y millones de células. Cada una de esas millones y millones y millones de células tiene un Aminoácidos y poquitito la de presión colesterol. ¿Mm? Tiene un poquito de colesterol. ¿Dónde está el colesterol? En otro lado. En la pared celular no. Claro. ¿Eh? Claro. Lo que Sí. está en la chicha, acá en los salvavidas, en la panzuli, eso es lo que sobra, lo que no tendría que estar. Pero bueno, no importa. Bien, habíamos dicho que nuestro organismo está formado por hidratos de carbono, por lípidos y también estaba formado por proteínas. ¿Mm? Las proteínas también son unas macromoléculas importantes y que cumplen muchísimas funciones dentro de nuestro organismo. Ya de por sí, la función más importante de las proteínas es la estructural. ¿Qué significa con estructural? Con forma, con estructura. ¿Mm? Si ustedes se miran, aparte de verse lindos, como por supuesto, deberíamos todos vernos lindos, ¿qué es lo que más ven? Aparte de piel. ¿Qué es lo que más ven? No se ve muy bien porque está tapado por la piel. Músculos. Los músculos. Los músculos es la carne. Si nosotros comemos carne, ¿qué estamos comiendo? Proteínas. 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 ¿De qué estarán formados nuestros músculos entonces? De proteínas. O sea, tienen obviamente. una función estructural muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la pared celular Y en el mundo también, vegetal, ¿cómo conseguir proteínas? ¿Cómo? Si no comes músculo. Si no comes músculos, Maxi es vegetariano, ya sabemos. Hay No, no soy proteínas. vegetariano, pero es una pregunta lógica. Muy bien. Hay proteínas también de origen vegetal. Claro. Hay proteínas de origen vegetal que son más difíciles de absorber y me faltan algunas cositas. Pero hay proteínas de origen vegetal. Con la diferencia de que para poder consumir la cantidad de proteínas comiendo un pedacito de carne, un bifecito chiquitito, medio bife, ya tengo la cantidad de proteínas que necesito. Para poder absorber la cantidad de proteínas que vienen con los vegetales, tengo que comer el triple. Por eso todas las dietas, no tanto las vegetarianas, porque suelen ser ovo-lácteo, o sea que también incorporan, El huevo también. claro, incorpora proteínas a través de los derivados animales, entonces no hay tanto problema, pero en las dietas veganas puras, muchas veces hay que suplementarlas y complementarlas con esto que no se consume por boca, digamos. Pero bueno. Pero el que come así de manera todo el tiempo, bueno, los veganos, para resumirlo, en algún momento el cuerpo no le pide carne o no sé. En el caso de los veganos, consulta, lo no que sé, les por piden, eso. lo que le piden generalmente es tomar la vitamina B12. Sí, la Si vitamina mal B12, no porque recuerdo. Porque eso viene de la carne. La B12 está exclusivamente en la carne y no viene de ninguna fuente vegetal. De los vegetales hay poca proporción de proteínas y aparte son más difíciles de absorber. Profe, una consulta. Sí. ¿Usted qué piensa de que dicen que en el futuro vamos a ser todo vegano o vegetariano? Porque dicen que están como el tema de que es como fumar. Antes se veía bien y ahora se ve mal. Por eso hablan de la carne, que ahora se ve bien, pero en algún momento se va a ver mal comer carne. Gracias a Dios no voy a estar en esa época. A mí me matan si me sacan la carne. Yo creo que hay determinados momentos, y esto está comprobado científicamente,
Hay momentos... Está de moda ahora, un poco. No, a ver, primero, vamos a plantear una cosa. Vamos a cerrar esto. Hay dos cosas. Ser vegetariano no está mal. No está mal. Nadie dice que está mal. Está muy bien. Pero hay determinados momentos en la vida del ser humano que necesita la incorporación de proteínas animales. Pero que yo les decía que los aminoácidos son los eslabones de las proteínas. Hay determinados eslabones de estas cadenitas que se llaman proteínas que son necesarios para la formación de algunas proteínas que no se encuentran en ninguna fuente de proteínas vegetal. Solamente se encuentran en fuentes de proteína animal. Esos se denominan aminoácidos esenciales. Quiere decir que yo no los puedo fabricar, mi cuerpo no los puede fabricar. Los tengo que consumir. La única fuente de este tipo de aminoácidos, de este tipo de eslabones que después me van a formar algunas proteínas importantes, únicamente son de origen animal. Ahora mi pregunta es la siguiente. Un niño que está creciendo, que se está desarrollando, que está madurando y que necesita de toda esta materia prima, ¿es lo mismo que un adulto que ya creció? No. No, porque necesita lo esencial No, porque para está en pleno crecer. desarrollo. Exactamente. Ahora, con respecto a la pregunta que hacía, no me acuerdo el nombre porque no lo llegué a ver, el futuro, antes, como la verdad que el ejemplo que usaste para comparándolo con el cigarrillo, que antes se veía bien y ahora obviamente se descubrió que hay un montón de cosas de lo malo que es. Obviamente no lo sé, porque depende de un montón de cosas. Hoy por hoy se sabe que en determinado momento del periodo de la vida de un ser humano, o sea, primero mientras el bebé está en la panza de la mamá. Profe, yo conozco una clienta de la farmacia que vegana todo el embarazo sin consumir nada, bueno, ya de años, el bebé nació con problemas, se pudo recién parar, pobrecito, al año y medio, por el déficit de vitamina B12 y las proteínas, o sea, a nivel muscular, lo que le provocó al bebé. Bueno, ahí tienen Ay, Dios un mío, ejemplo. qué feo. Ahí tienen un ejemplo. También se van a encontrar con los defensores a ultranza, que se le puede dar una fuente de proteína desde otro lado. Pero ¿qué es lo que yo creo que lo que ocurre acá, más que nada, es entrar en el fanatismo? Yo en una época trabajaba haciendo controles periódicos en las ART y me tocó ir a muchos ¿cómo se llama? Frigoríficos.
y escuchaba y veía cómo mataban a los chanchitos, cómo mataban a las vaquitas y cómo mataban a los pollitos. Ay, perdón, Karen. Ay, son y 25. Pero también sé, obviamente, primero, ¿es cruel? Sí, es cruel. ¿Ustedes vieron cómo caza un león, una leona, una cebra para comérsela? ¿Es cruel o no es cruel? Sí, totalmente. Es una cadena. Justamente yo le estaba por decir eso. ¿Cómo le decís a un animal exactamente, que no coma carne? Porque es una cadena alimenticia. Es la cadena alimenticia. Nosotros estamos dentro de esa cadena. Realmente el tema da para mucho. Yo creo que en algún momento o se descubrirán que realmente no somos carnívoros y podemos vivir tranquilamente con los alimentos únicamente de origen vegetal. Se fabricarán suplementos que reemplacen las cosas que no nos pueden dar los vegetales, y los vegetales también son seres vivos, por más que no chillan cuando lo arranco de la planta. Profe, le tiro una antes que se vaya. Dale, y la Maxi. proteína que toman los fisicoculturistas, esa proteína de tallo, ¿qué onda? Todo exceso de proteína viene mal. Malísimo, es malísima. Yo cuando iba al gimnasio tenía mucha gente ahí que tomaba eso y primero que con el tiempo eso trae muchas consecuencias, ya sea en los riñones, Exactamente, pero en el muchas partes del peor cuerpo. problema es renal. Exactamente, es renal. Ujú. Bien, chicos, que va a llegar la próxima profe. ¿Y con quién tienen ahora? Ni se animan a decir. Relaciones laborales. Con la profe, sí, con la profe Natalia. Muy interesante la clase de hoy, profe. Creo que Natalia, profe. Sí, la profe Y yo no Natalia. me acordaba el nombre, pero sé que relaciones laborales. Bien, bueno, los dejo con ella, chicos, porque Natalia respeta mucho los horarios y obviamente no van a tener ni 5 minutos de descanso. Nos vemos el jueves. Ahora cuando suba el video se los comparto. Adiós. Gracias, profe. Chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe.